El tema que vamos a tratar hoy se titula Lo que aparta al hombre de Dios. ¿Qué es lo que aparta al hombre de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar conforme a su palabra. Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 18. Vamos a estudiar lo que aparta al hombre de Dios. ¿Qué es lo que aparta al hombre de Dios? Obviamente que el pecado, pero vamos a descifrar más detalladamente este concepto. Mateo 15, verso 18 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Entonces aquí vemos qué es lo que contamina al hombre, qué es lo que contamina al hombre, qué es lo que contamina al hombre para no llegar o no poder llegar apto a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Muchas veces podemos pensar que el incumplir las leyes o las ordenanzas del Antiguo Testamento, pues algunos dicen que apartan al hombre de Dios, tales como los rituales de limpieza, de lavar las manos. A los discípulos de Jesús lo tildaron de que ellos no se lavaban las manos. ¿Y Jesús qué les respondió? Le dijo, bueno, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, porque lo que entra por su boca va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. O sea, no lo que entra por su boca, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Entonces, ese ritual de limpieza, obviamente que era establecido en el Antiguo Testamento con la mirada puesta en Cristo, que había que limpiar sus manos, significaba espiritualmente no hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y si lo hemos hecho algo malo, pues lavarnos las manos para poder entrar apto a la presencia del Señor. O sea, las leyes del Antiguo Testamento todas apuntaban a Cristo. Entonces, no podemos ver las leyes independientemente. Otros dicen que consumir alimentos, debemos consumir alimentos solamente puros. Los impuros contaminan al hombre, tales como el cerdo, comer sangre. Esas cosas contaminan al hombre. Pero la Biblia nos dice otra cosa. El consumir alimentos impuros, pues podríamos decir que no lo contamina, pero si usted considera que lo debe hacer, pues hágalo, porque todo lo que nosotros hagamos tiene que hacer para Cristo y no entremos en contienda. Por eso, pero Romanos 14, verso 6 nos dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, que si usted come cerdo para Dios, o sea, lo está comiendo para Dios y considera que eso no es malo, sígalo haciendo, eso no es malo. Pero si usted considera que es malo, pues no lo coma. O sea, entonces la Biblia aquí está dando paso a que usted, de acuerdo a su concepto, su conciencia, decida qué alimentos comer y qué no alimentos comer, y que no entremos en controversia por esas cuestiones de alimentos. Otros dicen que debemos guardar el sábado, que si usted no guarda el sábado, pues está incumpliendo el mandato de Dios y está en pecado. Pues la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 16, miremos lo que nos dice. Colosenses 2, 16 dice: por tanto nadie nos juzgue por comida o bebida, ¿sí? Partamos de ello. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, que nadie nos juzgue si guardamos o no guardamos el sábado. Si usted lo quiere guardar, guárdelo. Si usted no lo quiere guardar, pues no lo guarde. Pero lo importante es que nosotros sabemos que nuestro descanso es Cristo, y en Él descansamos, en Él depositamos nuestras cargas, y Él es el que nos socorre y es nuestro pronto auxilio. Entonces, esa doctrina de guardar el sábado que estaba establecida en el Antiguo Testamento, todas estas leyes apuntaban a Cristo. Cristo es nuestro sábado, nuestro Shabbat. Cristo es el que nos purifica a nosotros, y que todo el ritual de limpieza que se hacía era para limpiar nuestras manos delante de la presencia de Dios, solamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Otros dicen el cabello largo, que el cabello largo solamente lo deben poner las mujeres, que la mujer no es dable, que se corte el pelo, en fin. También dice muchas cosas sobre eso. Pero 1 Corintios 11:15 nos dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el pelo le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y sigue diciendo el verso 16, dice: con todo eso, si alguno quisiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, que si usted considera que tener el cabello largo está bien ante los ojos de Dios, téngalo. Si lo considera que tenerlo corto está bien, pues téngalo. Eso no entremos en esas clases de controversia que implican apartarnos de Dios. Podemos estar en desacuerdo con muchos conceptos
teológicos que mucha gente discute, tales como guardar el sábado, los rituales de limpieza, el que tenemos que consumir alimentos puramente puros, otros que dicen que tienen que guardar el sábado, otros que tienen que cortarse el pelo. Lo importante es que, a pesar de que estemos en desacuerdo en algunos puntos doctrinales, lo importante es que estemos en paz, porque eso es lo que vino Cristo, a darnos paz. Y qué mejor paz, que además de tener paz con Dios, tenemos en paz con los hermanos y no entremos en controversia. El que quiera cumplir estos rituales, pues cúmplalo, pero no los traiga a colación para buscar contienda entre los hermanos, que es lo más importante. Lo importante es que todos estemos en paz, en coinonía, como Cristo quiere que estemos. Entonces, el hecho de incumplir o cumplir las leyes del Antiguo Testamento no es lo que contamina al hombre, sino el que las quiera cumplir, pues cumpla, como ya dijimos. En Colosenses 3:14 nos dice: sobre todas estas cosas vestidos con amor, que es el vínculo perfecto. A través del amor nosotros podemos aceptar la diferencia entre los hermanos, diferencias de opinión, inclusive diferencias entre lo que opinan unas iglesias de otras. Entonces tenemos que siempre tener el vínculo de amor, que es el que nos une, que es el vínculo perfecto, y el vínculo del amor perfecto está a través de Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora vamos a ver lo que sí realmente contamina al hombre ante la presencia del Señor. Son cosas espirituales, son cosas manifestaciones, actuar conforme a los deseos. Cuando nosotros hacemos las cosas por obediencia religiosa y no las hacemos por amor, tales como ofrendas, ¿verdad? Cuando la persona ofrenda o practica el diezmo y lo hace en forma religiosa, para que Dios lo acepte, para que Dios le cumpla algún propósito de su petición, pues ahí ya estamos haciendo una contaminación de nuestra ofrenda. Igual le pasó a Abel, ¿verdad? En Génesis 4:4 aquí vemos cómo se contaminó una ofrenda. ¿Por qué se contaminó esa ofrenda? Porque lo hicieron como un ritual religioso. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 4, verso 4. Nos dice: y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, aquí vemos que Caín hizo una ofrenda de obediencia religiosa, no por amor, a diferencia de Abel, que sí trajo lo mejor. Cuando uno hace una ofrenda para Dios, entrega lo mejor para Dios. Y no estamos hablando de dinero ni nada por el estilo. Si usted quiere hacer algo para Dios, hágalo con amor, con entrega. Si usted quiere tocar un instrumento, si usted quiere predicar, si usted quiere hacer algo para Dios, lo que quiera hacer, hágalo con amor, con entrega absoluta. Entregue lo mejor para Dios. Ese es el verdadero sacrificio que Dios quiere, que todos lo hagamos para Él y demos lo mejor de nosotros para Dios, no lo que nos sobra, sino lo mejor de nosotros siempre para Dios. Es lo que el Señor quiere, porque los sacrificios que Dios quiere es un espíritu quebrantado, o sea, que es un arrepentimiento. El espíritu quebrantado no lo desamparará el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado, y que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor, no por obligación. Porque si usted hace algo por obligación, no es para Dios. Si lo hace algo religiosamente y no por amor, pues Dios no ve con agrado esa ofrenda. Igual le pasó a Abel, ¿verdad? Que hizo las cosas por religiosidad. No hagamos nada por religiosidad. Dios aborrece las cosas que se hacen obligados. Todo lo que nosotros hagamos para Dios lo hacemos por amor. Y cuando nosotros hacemos las cosas por amor a su obra, por amor a Él, lo hacemos con entrega absoluta. Damos lo mejor para Dios. Lo mejor es nuestro corazón contrito y humillado ante su presencia, un corazón arrepentido ante Dios, que cambiemos nuestra vieja manera de vivir y nos comportemos conforme a su palabra, pero todo por amor, obedeciéndolo por amor, porque Dios es amor y en esencia eso es lo que Él quiere, que lo sigamos por amor, no por obligación. También algo que nos aparta de Dios y no nos hace apto a llegar a su presencia es la mentira. Pero ¿qué concepto tiene la mentira? Hay que ver qué significa la mentira. ¿Qué dice el mundo sobre la mentira? Que la mentira es cosa que no es verdad, ¿verdad? En el lenguaje es un lenguaje contrario al pensamiento con la voluntad de engañar. Así define el mundo la mentira. O sea, algo que se hace con la voluntad de engañar y que es contrario, obviamente, a la verdad. Lenguaje contrario al propio pensamiento con la voluntad de engañar. Pero vemos que hay muchas personas que a veces se convierten en mitómanas, que a veces dicen mentiras sin necesidad. O sea, no hacen ni por engañar, sino porque están acostumbradas a hacerlo. Eso se llama mitomanía. Pero también, obviamente, eso ya vendría siendo una enfermedad. Y una persona que padece enfermedad, pues no va a apartarse, no es una causal
para que se tome como pecado si la persona es mitómana, es una enfermedad. Ninguna persona pierde su salvación o no llega a la presencia de Dios por una enfermedad. Y la mitomanía es una enfermedad. Personas que dicen mentiras simplemente por quererla decir, no intentando engañar a nadie, sino porque están acostumbradas a mentir. Eso es una enfermedad. Tienen que recurrir a Dios para que Dios los sane de esa enfermedad, le limpie su corazón y puedan llegar a toda la presencia del Señor. Entonces, la mitomanía es una enfermedad, pero que muchas veces no se hace con intención de engañar a las personas, sino por costumbre que lo hace la persona. Ya eso es una enfermedad. Eso es un trastorno clínico. Son mentirosos compulsivos o habituales. Pero vamos al caso de la mentira al concepto de Dios. ¿Qué es la mentira para Dios? Ya vimos que es la mentira para el hombre, para el mundo. Pero ¿qué es la mentira para Dios? Son actos sujetos a deseos y pasiones. Todo lo que esté sujeto a mis pasiones y deseos, que siempre va a ser contrario a la voluntad de Dios, eso es lo que se denomina mentira. Y si no, miremos lo que nos dice Romanos capítulo 3, verso 4. Aquí nos fundamenta cómo los actos que están sujetos a pasiones y deseos del hombre los lleva ¿a qué? A la mentira. Porque Cristo es la verdad. Todo lo que se hace contrario a la palabra de Dios es mentira, porque Cristo es verdad. Si Cristo es verdad y está constituido todos los deseos de Dios a través de su palabra, todo, podemos colegir de ahí que todo lo que se haga contrario a la palabra de Dios es mentira. Y que caemos en pecado. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, el hombre por naturaleza es mentiroso, o sea, que actúa contrario a la palabra de Dios. La única forma de nosotros empezar a caminar en obediencia a su palabra es leyéndola, estudiando su palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que le dé fortaleza, que le dé ayuda para poder obedecer la palabra y sale de la mentira y entra en la verdad. Por eso Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué nos hace libre la verdad de Cristo? De la mentira en que antes vivíamos, que estábamos sujetos a nuestras pasiones y deseos, y eso es lo que seguimos. Andamos en un mundo de mentiras, mentiras contrarias a la verdad, y esa mentira nos iba a llevar ¿a dónde? Al infierno, a perder la salvación, a no tener la salvación, no perder la salvación, sino a no obtener la salvación. Entonces tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios y eso es actuar conforme a la verdad. La verdad es contraria a la mentira. Cristo es la verdad. Todo lo que esté contrario a la palabra de Dios es mentira. Está sujeto a pasiones y deseos del mismo hombre. Por eso nosotros tenemos que dominar nuestras pasiones y deseos para poder salir de la mentira. Esa es la mentira que Dios habla. Y en Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos, los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, o sea, libre de la mentira. Cuando nosotros conocemos la verdad de Cristo conforme a su palabra, esa verdad nos hace libre de la mentira. Dejamos nosotros actuar conforme a la mentira de la que estábamos nosotros acostumbrados a hacerla. Y en Gálatas 2:19 nos dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo, para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vemos aquí como Cristo es la verdad. Entonces, si todo lo que es contrario a la verdad de Cristo es mentira. O sea, lo que el hombre hace conforme a sus pasiones y deseos. Entonces, contrario a lo que el hombre puede pensar, Dios acepta algunas palabras mentirosas de parte del hombre y va conforme a su palabra. Miremos, sabemos que la palabra de Dios nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, así lo dice en Apocalipsis 21:8. Pero ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a una persona que es mitómana, que dice mentiras por querer decir o tiene la enfermedad de la mentira? No se está refiriendo a esas personas, se está refiriendo a aquellas personas que hacen cosas contrarias a la palabra de Dios, que están en pecado. Ese es el verdadero ahí, porque hay mentiras a los ojos del hombre que son permitidas por Dios. Vamos a ver el caso de dos mentiras permitidas conforme al plan de Dios y trajo bendición del Señor para esas personas que mintieron. Ya se da cuenta cómo no ir contrario a la verdad, no a la verdad de Dios, sino a la verdad real, lo que está sucediendo, no siempre es malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron lo correcto y fueron justificados. Miremos el caso de las parteras hebreas. Ellas dijeron mentira. Éxodo capítulo 1, verso 18. Ellas dijeron mentira con respecto a los hijos de las hebreas. Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 1, verso 18. Aquí vemos cómo Dios vio con buenos ojos esas mentiras.
Éxodo 1:18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron, Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a su familia. Aquí las parteras dijeron mentira. No era mentira de que las hebreas eran más robustas o más fuertes que las egipcias y por eso ellas parían solas. No, ellas sí atendieron a mujeres hebreas que parieron niños, pero no le dijeron nada al faraón porque sabía que los iba a matar, porque la orden era que todo nacimiento de varón, de niño, fuera asesinado. Y ellas, para preservar la vida de los niños y por temor a Dios, no dijeron nada al faraón. Entonces vemos aquí como esta mentira que dijeron las hebreas, el Señor la vio con buenos ojos. Y dice la palabra de Dios, por haber en las partidas temido a Dios, Él prosperó a su familia. O sea, ellas temieron más a Dios que al faraón. A pesar de que su vida estaba en juego, como el faraón se hubiera dado cuenta que ellas le habían dicho mentira, el faraón lo más seguro era que los hubiera mandado a matar. Pero ellas prefirieron temer más a Dios que al mismo faraón. O sea, obedecieron más a Dios aún a costa de su propia vida. Entonces, esa mentira que le dijeron al faraón, Dios la vio con buenos ojos, porque estaban preservando la vida. Lo que Dios quiere es eso, que nosotros preservemos la vida, que no hagamos ningún acto que atente contra la vida de otras personas. Entonces vemos aquí como esa mentira, Dios la vio con buenos ojos. Otra mentira fue la de Rahab, la ramera. Y eso está en Jueces capítulo 2, verso 3. Dios vio con buenos ojos la mentira de Rahab. ¿Por qué? Porque preservó la vida de unos hebreos que habían ido a ese lugar para observar como espías, que fueron enviados a Jericó. Dice Josué capítulo 2, verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decirle a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde se han ido. Seguidos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que habían puesto en el terrado. Vemos aquí cómo Rahab dijo mentira al rey. Pero, ¿por qué? Porque le temía más a Dios que al mismo rey. Y eso es lo que Dios quiere, que haya temor, que las personas que lo que hagan, si se hizo una mentira, la hizo por temor a Dios y no por temor al hombre. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios. Si una persona que tenga un rango superior a uno le da una orden que es contraria a la palabra de Dios, no tenemos que obedecerla. Podemos hasta decir mentiras, Dios lo ve con buenos ojos, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así lo dice en Hechos 5:29. Pero el caso de Rahab, la ramera, ella obtuvo la salvación por esa mentira. Entonces vemos aquí como el hecho de haber mentido no era una mentira que iba contrario a la verdad de Dios, sino a la verdad del hombre. ¿Cuál era la verdad del hombre? Que él quería asesinar a esos espías. Pero eran unos hombres de Dios y Dios no quería que murieran, obviamente. Y allá en Santiago 2:25 aún se habla de Rahab la ramera. En Santiago 2:25 dice, asimismo Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino diferente al que ella había dicho, o sea, por una mentira. Fue justificada por una mentira. ¿Y esa mentira qué conllevó? A que preservara la vida de unos varones. Entonces, cualquier mentira que uno diga que vaya en preservación de la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres, pues Dios la ve con buenos ojos. Y aquí está ratificada en la misma palabra de Dios. O sea, ellas hicieron lo correcto, fueron justificadas a riesgo de su propia vida, no importa, porque ellas prefirieron obedecer a Dios. Y lo que Dios quiere es que no hagamos ninguna obra que atente contra la vida de nadie. Aquí vemos que las parteras defendieron la vida de los niños que iban a nacer, porque había una orden del rey que esos niños tenían que morir. Lo mismo con el caso de los espías. Si ella hubiera dicho dónde estaban los espías, lo más seguro era que lo hubieran matado. Entonces ella preservó la vida de los espías. Y eso va acorde con la voluntad de Dios. Dios no quiere que hagamos ninguna obra que atente contra la vida de alguien. Y si tenemos que decir mentiras para defender la vida de alguien, hágalo y Dios lo ve con buenos ojos.
porque lo más importante es hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29, cuando dijo cuando dijo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, vemos aquí como casos de mentira de una realidad que estaba sucediendo. Dios la vio con buenos ojos porque estaba en favor de la verdad de Dios, y la verdad de Dios es preservar la vida, antes que todo. Entonces, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, aún a costa de la vida, del trabajo o de cualquier cosa que nos puedan poner adelante el hombre. Entonces, es mejor obedecer a Dios. En Números 2, 23, 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, que Dios no es como nosotros los hombres, ¿verdad? Nosotros mentimos por naturaleza. Nosotros nacemos con esa inclinación natural a mentir. Porque Dios, al contrario de nosotros, cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando Él promete algo, lo cumple. Todas las promesas que están en la palabra de Dios se cumplen, son un sí o sí. Dios no se arrepiente. Y cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no fue arrepentido como quien dice, me duele, no debía hacerlo. No, Dios sabe lo que Él hace. Simplemente cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, fue porque le dolió en su corazón cuando vio que la maldad de los hombres se había multiplicado en gran manera. La conducta del hombre natural le produce dolor. La conducta del hombre que está sin Dios, la conducta del hombre pecador que no conoce de Dios, a Dios le produce dolor. Esa maldad del hombre, pero ese arrepentimiento de Dios, ese dolor, lo lleva a perdonar. Así en Génesis 6:6 nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Quiere decir aquí que a Dios le dolió que el hombre hiciera tanta maldad, y como se multiplicó la maldad en la tierra. Pero esa maldad, esa conducta de Dios de arrepentirse lo llevó a perdonar muchas veces algo que le iba a hacer al hombre, como en Éxodo 32:14, donde dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacerle a su pueblo. Dios se arrepintió de un mal que le iba a hacer a su pueblo, o sea, porque Dios es misericordioso, es un Dios amoroso y Él quiere el bienestar para todos nosotros. Él es el que perdona perdona la iniquidad. En Números 14:19 nos dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Nosotros no somos mentirosos cuando mentimos. Nosotros mentimos porque somos mentirosos. Y hablamos de mentira, toda actuación o todo acto que vaya contrario a la palabra de Dios, todo acto que va conforme a nuestras pasiones y nuestros deseos. Eso es mentira ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios considera realmente mentira. Mentira para Dios no es decir algo contrario a la realidad. Mentira para Dios es decir algo que va contra su palabra, porque su palabra es verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todo lo que vaya contrario a la verdad de Dios, a su palabra, es la mentira. Y así es como el hombre siempre ha vivido. El hombre que vive a espalda de Dios, vive en mentira, vive conforme a sus pasiones y deseos. Entonces volvemos a decir, no somos mentirosos cuando mentimos. Mentimos porque somos mentirosos. Esa es nuestra naturaleza carnal. Y porque creemos en nuestra propia verdad, fundada en nuestras pasiones y nuestros deseos, o sea, fundada en la maldad. El hombre es malo por naturaleza, solamente sabe hacer lo que está conforme a sus pasiones y a sus deseos cuando no conoce de la palabra de Dios. Cuando conoce de la palabra de Dios, empieza a obedecerla. En Romanos 3:14, por favor me acompañen, Romanos capítulo 3, verso 4, dice... De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Nuestro actuar debe estar cuando nuestro comportamiento está en función de nuestras pasiones y deseos, vivimos en un mundo de mentira. Y cuando nuestro actuar está en función de la voluntad de Dios, empezamos a vivir en verdad. Entonces vemos aquí la gran diferencia entre la verdad y la mentira. La verdad es cuando nosotros andamos en función de la voluntad de Dios. Y la mentira es cuando nosotros andamos en función de nuestras pasiones y deseos. Entonces, depende de quién domina nuestro corazón. Si nuestro corazón es dominado por la pasión y los deseos, vivimos en mentira. Pero si nuestro corazón está dominado por la voluntad de Dios, vivimos en verdad.
Entonces depende de quién domina nuestro corazón. Por eso en Mateo 12:35 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, todo depende de quién domina nuestro pensar, nuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de pensamiento, nuestra voluntad. Depende de quién domina nuestra voluntad. Si nuestra voluntad es dominada por nuestras pasiones y deseos, vivimos en mentira. Esa mentira nos va a arrastrar ¿a qué? Al pecado. Pero si nuestra voluntad, nuestro corazón está dominado por la voluntad de Dios, o sea, que queremos hacer la voluntad de Dios, empezamos a vivir en verdad. Entonces vemos aquí la gran diferencia entre verdad y mentira, entre la mentira conforme al concepto de Dios y la verdad conforme, obviamente, al concepto de Dios. Entonces, actuar conforme a las pasiones y deseos carnales es lo que contamina al hombre. Es actuar cuando yo actúo conforme a mis pasiones y deseos. El hombre interior, tenemos dos hombres, el hombre interior, que es el hombre espiritual, y el hombre exterior, que es el carnal. Debe deleitarse, el hombre interior se deleita ¿qué? En hacer la voluntad de Dios, mientras que el hombre carnal, ¿en qué se deleita en él? En hacer su propia voluntad. Entonces, dependiendo en qué nos deleitamos nosotros, qué hacemos nosotros, depende si nosotros vivimos en mentira o vivimos en verdad. Entonces, cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, estamos en la verdad, pero cuando vivimos haciendo nuestra propia voluntad, dominado por nuestras pasiones y deseos, vivimos en un mundo de mentira. Tenemos que hacer como el salmista en el Salmo 40, verso 8, que nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón es dominado por la voluntad de Dios, vivimos en verdad. Pero si nuestra voluntad está dominada por pasiones y deseos, vivimos en mentira. En Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando la Biblia habla de tiniebla, es cuando el hombre vive en el mundo de mentira, en el mundo del autoengaño, que está originada en el corazón del hombre que no tiene a Cristo, sujeto a sus pasiones y deseos. Pero cuando la luz llega al corazón del hombre, o sea, la voluntad de Dios, cuando el hombre conoce la voluntad de Dios, empieza a vivir la verdad. Y la única forma para que la luz de Cristo empiece a iluminar el corazón del hombre es porque conoce la palabra de Dios. El origen de la verdad está en la palabra de Dios. Y ese corazón que es conforme a la voluntad de Dios está sujeto a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué característica tiene la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sabemos que es buena, agradable y perfecta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vean, nadie en la historia de la humanidad ha dicho que tiene la verdad. Jesucristo fue más allá, no dijo que tenía la verdad, dijo, yo soy la verdad. Quien me sigue a mí no andará en tinieblas, dijo Jesús. Entonces, seguirlo a Él es vivir en verdad, estar en la verdad. No seguirlo a Él o ir en contra de sus enseñanzas es vivir en el mundo de la mentira, conforme a las pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, así nos lo dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién no conocerá? Jehová es el único que conoce los corazones, escudriña, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Si el hombre quiere creer en la mentira, en su conocimiento, en su sapiencia, Dios le da más sabiduría humana para que él crea en su mentira, para que se arrastre en su mentira. Pero si quiere creer en la verdad, le da sabiduría. Por eso dice Dios en su palabra, el que esté falto de sabiduría, o sea, sabiduría divina, sabiduría de Dios, pídala y yo se la daré a manos llenas. Pero si usted prefiere creer en la mentira, en su propia sabiduría, en la filosofía, en las huecas sutilezas, en esas enseñanzas de hombre, pues Dios le dará más enseñanza de hombre para que siga en la mentira. Porque Dios complace desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para salir de la mentira? ¿Qué debemos hacer para salir de la mentira? Debemos recurrir al arrepentimiento. Y para recurrir al arrepentimiento tenemos que hacerlo en dos pasos, básicamente. Ayudados, obviamente, por nuestro Señor Jesucristo. Primer paso, reformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de pensar, que ya no vivamos nosotros, o sea, que no vivamos para nosotros, no que vivamos para Cristo. Cuando nosotros empezamos a vivir para Cristo, cambiar nuestro pensamiento, empezamos a cambiar nuestras costumbres, empezamos a cambiar las tradiciones que nos arrastraban a un mal vivir. ¿Por qué? Porque esas conductas, esas costumbres casi siempre son egocéntricas, son corruptas. ¿Por qué son corruptas? Porque buscan satisfacer los deseos y las pasiones y deseos del corazón del hombre.
Ahí está la corrupción está en el corazón del hombre. Por eso en Romanos 12, capítulo 12, verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo. O sea, que no hagas lo mismo que hace la demás gente, que hacen las demás iglesias, que hacen los demás hermanos, no hagas lo mismo. Haz lo que la palabra de Dios te dice. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transforma tu pensamiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente. Debemos cambiar nuestra mente. Y no estoy hablando de mentalidad positiva, ni pongo la mente en blanco, sino que cambies los conceptos que tenías aquí con la palabra de Dios. Que sea tu derrotero, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el primer paso para nosotros llegar al arrepentimiento es reformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de transformar en la renovación de vuestro entendimiento, cambiar esas costumbres y esas tradiciones que nosotros teníamos que son egocéntricas y corruptas. Y el segundo paso, primer paso vimos que es reformar nuestra manera de pensar. Y el segundo paso para poder llegar al arrepentimiento, ¿cuál es? Controlar los malos deseos. Los malos deseos siempre van a venir porque son frutos del corazón del hombre. Tenemos que controlarlos, tenemos que dominarlos con el cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad con base en la palabra de Dios, nosotros controlamos nuestros deseos, pero no los podemos controlar solos. Tenemos que controlarlo con la vida de Dios. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que hacerlo todo de la mano de Dios, pidiéndole a Jesucristo que nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría para poder dominar nuestros malos deseos, nuestras malas pasiones. Tenemos que dejar de alimentar esos malos deseos, porque nosotros seguimos pechichando los malos deseos, estar pensando mal de la gente, estar hablando mal de la gente, seguimos pechichando esos malos deseos. Tenemos que dejar de alimentar esas pasiones y deseos que es el origen de la mentira. Tenemos que dejar de alimentar, dejar de elucubrar con cosas que al final, si las seguimos pensando, terminaremos haciéndolas. Entonces tenemos que dejar de alimentar esas pasiones y deseos para obedecer su Santo Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vencemos la mentira. ¿Las mentiras cuáles son? La voluntad sujeta a pasiones y deseos, para tener una voluntad sujeta a la voluntad de Dios. Así vencemos la mentira. El origen de la mentira, ya sabemos que está en nuestras pasiones y deseos. Por eso al diablo se le llama el padre de la mentira, como dice Juan 8:44, Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, las personas que no obedecen a la palabra de Dios, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira está al borde de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a pasiones y deseos y queremos con nuestras pasiones y deseos hacer todo lo que nuestros deseos quieren. Todas las personas quieren ser sanas, todas las personas quieren ser prósperas. Eso es una pasión y un deseo, pero ¿será realmente lo que Dios quiere? Tenemos que preguntarle a Dios siempre lo que Dios quiere. Cuando una persona está enferma, lo primero que recurre obviamente es para que Dios la sane. Pero ¿será que Dios en ese momento quiere la sanidad? Pues tenemos que preguntarle a Dios y terminar diciendo como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Una voluntad sujeta a pasiones y deseos vive en un mundo de mentiras. Las pasiones de querer ser sano, las pasiones de querer ser prosperado. Esas son pasiones y deseos que nos nublan nuestra visión para que no podamos ver la verdad de Dios, que es la verdad de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que dominar las pasiones y deseos para poder vivir conforme a la verdad de Dios, obedecer al Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios, y con eso vencemos la mentira en que el hombre vive cuando se deja dominar por sus pasiones y deseos. En Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne están pensando en sus pasiones y deseos. Nada más piensan en satisfacer sus deseos. Inclusive utilizan la misma palabra de Dios para satisfacer los deseos. Utilizan palabras de Dios, versículos aislados fuera de contexto para que las personas traigan dinero a la iglesia. Está bueno que usted ayude a la iglesia. No, eso no está malo. Lo malo es que usted lo haga pidiendo un favor a Dios o tratando de comprarle la voluntad de Dios a través de una ofrenda que usted traiga a la tierra, a la iglesia. No, eso sí no se puede hacer. Porque Dios no acepta cohecho.
ni nada corrupto del hombre. Él no vende los milagros, Dios no vende los milagros. Entre más ofrendas te traiga, Dios le va a hacer un milagro. No, ese es producto de la pasión y deseo de los hombres, del predicador que enseña estas cosas y de las personas que quieren también que Dios les haga un milagro a través de dar dinero. Entonces se unen, como dice por ahí, el hambre con la necesidad y terminan haciendo lo que las pasiones y deseos los arrastran a hacer. Es creer que Dios se va a dejar sobornar con una ofrenda que usted le traiga para que le cumpla sus deseos. No, Dios no se deja sobornar, Dios es insobornable. Dios no hace milagros por un dinero que usted traiga. Él no necesita dinero. Él lo que necesita es un corazón contrito y humillado que lo siga y que lo obedezca. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vencemos la mentira. Por eso dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? La voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Él quiere que todos sean salvos, comenzando por usted. Cuando usted es salvo, si usted verdaderamente es salvo, quiere que más gente también sea salva. ¿Y cómo puede hacer que otras personas sean salvas? Predicando la palabra de Dios. Pero si usted no se motiva a predicar la palabra de Dios, quiere decir que usted no es salvo. La salvación comienza por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que nosotros empezar a amar la palabra de Dios para que cuando amamos la palabra de Dios, nos crea ese amor para que más personas también obtengan la salvación a través de la enseñanza de la palabra. Entonces, la única forma de arrepentirnos es siguiendo los dos pasos, reformar nuestra manera de pensar y controlar nuestros malos deseos. Solamente lo podemos hacer estas dos cosas con la ayuda de la mano de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros somos como una rama en un tronco. Si nos desprendemos de ese tronco, nos secamos, dejamos de ser personas o dejamos de actuar espiritualmente. Pero si nos unimos a Cristo, empezamos a hacer la labor de Cristo. Él nos da la savia que nos va a alimentar a nosotros, porque nosotros somos como un pámpano que debemos estar agarrados del tronco, y el tronco es Cristo. Entonces, todo lo tenemos que hacer de la mano de Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, busquemos el arrepentimiento, cambiar nuestra forma de pensar, controlar los malos deseos. Dios no nos va a controlar los malos deseos. Nosotros tenemos que controlarlo con la ayuda de Él. Dios nos da sus herramientas, nos da su enseñanza para que podamos controlar los malos deseos. Siempre van a venir los malos deseos. Por mucho tiempo que usted tenga en el caminar de Dios, siempre van a venir malos deseos. Pensar mal de la gente, hablar mal de la gente. Siempre van a venir, decir mentiras. Siempre van a venir esos malos deseos. Nosotros tenemos que controlar esos malos deseos, echarlos fuera de nuestra vida. Lo que aparta al hombre de Dios es la mentira, vivir conforme a sus pasiones y deseos. El actuar guiado por las pasiones y deseos, el hablar falsos testimonios nos aparta de Dios. Entonces, lo que aparta al hombre de Dios es la mentira, vivir conforme a sus pasiones y deseos o tratar de engañar a otras personas con falsos testimonios. Entonces tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios y echar fuera nuestras pasiones y deseos, no vivir conforme a ellas, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y la guarden en su corazón, y lo más importante que todo, que la pongan por obra, que escudriñen la palabra de Dios, sigan escudriñando la palabra, sigan repasando los versículos que aquí se les dejan para que entren al conocimiento de la palabra de Dios y puedan salir de la mentira en que antes vivíamos.